Gracia tras gracia. Conmemoración 250 años Parroquia Santa Gertrudis la Magna. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podríamos decir que en Santa Gertrudis, bueno, y en toda la iglesia, pero de manera particular en esta parroquia, se está cumpliendo una escritura. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y ese mandato de Jesús, a través de los apóstoles, ha llegado a esta tierra. El mandato de Jesús ha llegado a esta tierra y se ha transmitido de generación en generación, sembrando la fe y gestando nuevos feligreses. A finales del siglo XVIII, este era un valle que estaba en un estado de su evolución netamente rural. Y los caminos que comunicaban los valles eran difíciles y eran fragosos. Pero aún así, habían unas personas dedicadas a llevar la fe y los sacramentos a los diferentes lugares y espacios en donde había comunidad dentro del valle. Es así que esa actividad no solamente servía como una manifestación de fe, sino también como un nexo, un lazo social que iba hermanando, iba contactando a los diferentes vecinos que estaban asentados en el Valle de Aburrá en aquella época. Las necesidades de la gente son las necesidades de Jesús. En el Evangelio nos narran cómo Jesús tenía compasión, y él un día lo dijo: siento compasión de esta gente, andan como ovejas sin pastor, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Este territorio, hace 250 años, era un territorio muy extenso, un territorio campesino, agrícola, y las distancias eran muy largas. Y yo siento que era el Señor Jesús, sintiendo a esos campesinos que les tocaba caminar largos trayectos, mucho tiempo, para buscar la Eucaristía, para buscar los sacramentos. Fue el Señor, el Espíritu del Señor, Él mismo, el que inspiró a una comunidad cristiana a reunirse. La consolidación de estas tierras agrícolas trajo consigo el primer nombre del municipio. El primer nombre, según el castellano antiguo, era Envigado. Según el historiador Manuel Uribe Ángel, aquella denominación se debía precisamente al uso incluso de los indígenas que existían aquí en épocas prehispánicas, de las maderas y de un bosque que se asentaba en este espacio del valle para la fabricación de sus vigas de madera. Entonces, una vez llegaron aquí los conquistadores españoles del grupo de Jerónimo Luis Tejelo, vieron no solamente que los indígenas servían de estos bosques para hacer sus vigas, sino que ellos mismos comenzaron a usarlos para hacer sus casas, y donde agrupaban las maderas que ya preparaban para la construcción de los diferentes edificios, comenzó a tener la denominación del Envigado, o sea, el grupo de vigas allí agrupaditas. Posteriormente, Manuel Uribe Ángel nos aclara que la construcción de unos puentes con estas vigas de madera ayudó todavía más a cimentar el nombre en esta región, existiendo, por ejemplo, un puente al que le llamaban el Envigado, porque tenía unas grandes vigas de madera y era un punto de georreferencia en la zona. Para el año de 1774, aquella necesidad espiritual y social de establecer una parroquia al sur del Valle de Aburrá llegó a los oídos del señor obispo de Popayán, don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, y él fue el que autorizó propiamente la creación de la parroquia. Con ello, la petición del señor cura párroco de Medellín, Salvador, y el deseo de la comunidad se vio cumplido,
Una vez llega la noticia de que se ha aprobado en 1774 la parroquia, es todo felicidad en esta zona. E inmediatamente los feligreses, los habitantes que estaban dispersos en el territorio, comienzan a organizarse para poder hacer realidad la construcción de su templo. La Iglesia y el aporte comunitario hacen posible la construcción de la parroquia Santa Gertrudis la Magna, gracia tras gracia, para fortalecer la fe. Dios que toca sacerdotes, Dios que toca a los fieles con la fuerza de su espíritu, y esos fieles empiezan a donarse, a entregarse, dan su vida por el Evangelio. Como en el Evangelio, cuando faltó pan a la multitud, y Jesús dice: denles ustedes de comer, y cada uno fue dando lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Pues bien, hubo una gente que daba tierra para la construcción del templo, pero en toda la historia mucha gente ha dado su tiempo, ha donado su tiempo, ha donado bienes para la evangelización y para la caridad. Allí juega un papel muy importante el señor José Antonio Izaza y Atuesta, quien es el que dona los terrenos para ubicar el templo y el parque principal de lo que sería el municipio de Envigado, y él mismo es el que se encarga de trazar las cuadras y urbanizar los alrededores de estos espacios. Con ello, todo comenzó. Nosotros decimos en el credo: creo en la iglesia, creo en la comunidad. Entonces es muy interesante porque a Santa Gertrudis o a esta comunidad, la iglesia, el obispo, le ha concedido, bueno, primero una elección canónica, se configura como parroquia, como comunidad cristiana, bajo la guía de un pastor. Y también la iglesia le pone a esta parroquia un patrono o una patrona, y en ese caso se trata de Gertrudis la Magna, una monja contemplativa alemana. Ella vive su vida cristiana contemplativa. Entonces el Señor se le acerca, dice ella misma que era un rostro de un Jesús joven con el que se le aparece, y el que le dice: Gertrudis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar buscando donde no es? ¿Hasta cuándo vas a estar lejos de mí? Y ella siente un arrebatamiento en su corazón. Eso fue una experiencia indudablemente amorosa. Entonces Santa Gertrudis se constituye como en el modelo de los fieles de Envigado, que cuiden el alma, que cuiden el corazón. Ya con este centro y con este territorio demarcado, la comunidad comenzó a acercarse a este nuevo núcleo y comenzaron a aportar desde su fe, desde su alegría, desde su profunda idea de transformar el territorio para así convertir esta zona que estaba despoblada en su centro urbano, y de esa manera poder manifestar esa fe y esa alegría y dar inicio a la construcción de la identidad y la sociedad espiritual en el municipio. La fe edifica comunidad. Aquella primera iglesia, ese primer templo, se construyó en la medida de las posibilidades de las personas que vivían en ese momento en el municipio de Envigado. A partir de 1780, 1785, aquel edificio primigenio fue tomando forma hasta que fue entregado a la comunidad y sirvió durante casi 100 años, no solamente para el crecimiento municipal, sino para el fortalecimiento de esa fe y de esa gracia que siempre ha acompañado la evolución de la ciudad señorial. Como en lo espiritual, Santa Gertrudis dependía de Popayán, cuando se requirió el nombramiento de levitas, de sacerdotes para Santa Gertrudis, los particulares envigadeños
pagaron el desplazamiento de quienes fueron a buscar las licencias episcopales para operar la parroquia de Santa Gertrudis. Por estas puertas, 14 sacerdotes de los 19 párrocos que ha habido en Santa Gertrudis han entrado y salido por aquí. De aquí ha salido la evangelización, pero aquí han venido los fieles a buscar al Señor, a buscar la gracia, a buscar el consuelo, a buscar la fe. La comunidad de Envigado es absolutamente católica y siempre la gestión entre el pueblo, la administración pública del municipio y la parroquia de Santa Gertrudis, la Magna, ha sido de una comprensión permanente. Una vez comenzó a tener vida parroquial este sector, ese centro, esa oportunidad de conocerse, de compartir la fe, de manifestar esa gracia, también se ve reflejada en su intención de comenzar a construir su propia administración local. Es así como un par de años después de la elección del lugar y de la erección de la parroquia, se da el hecho de que se asigna un juez pedáneo para este lugar. Su primer juez pedáneo se llamó Manuel Correal y era el encargado de visitar la zona, impartir justicia y comenzar un ordenamiento administrativo. Aquello permitió que la comunidad también comenzara a organizarse desde ese otro punto, desde lo administrativo, para coordinar mejor sus fuerzas y no solamente, por ejemplo, aportar en la construcción del templo, sino también en la edificación del municipio como un lugar de habitación, como un lugar para vivir, como un lugar donde iban a empezar a encontrar los diferentes servicios que usted puede hallar en un pueblo o en una ciudad. Son más de 250 años de labores y comprensión armónica e integración entre el Estado y la Iglesia. La gestión de Santa Gertrudis la Magna, la parroquia, ha ido de la mano de la administración municipal de Envigado en beneficio de la comunidad de la ciudad señorial. La comunidad cristiana es una pequeña comunidad en medio de la comunidad. En la Escritura, Jesús llamó a los que Él quiso y así Él formó allí una pequeña comunidad. Pero esa pequeña comunidad que fue llena de Dios, que fue transformada por Jesús, esa comunidad después empieza a transformar el entorno y es donde lleva los principios cristianos a la demás comunidad. Esta parroquia es parroquia por la comunidad, es comunidades, son fieles. Aquí ha habido niños, jóvenes, adultos, los hay y los habrá con la ayuda de Dios. Entonces es muy importante que en esta comunidad, como diría San Pablo, eso es un cuerpo de Cristo con un montón de miembros maravillosos. El legado que el abuelo nos deja, por ejemplo, a mí en el reloj, es porque cuando yo tenía por ahí 8 o 10 años me traía a hacerle mantenimientos al reloj. Desde finales del año 2018 yo soy el encargado de darle la cuerda al reloj de la torre. Esta labor yo la hago con mucho amor, es sin ánimo de lucro, no cobro nada por ello. Mi abuelo tampoco cobraba, porque es como una forma de agradecerle a la parroquia tantas cosas que nos ha dado, porque es una labor que me encanta ver a la gente en el parque mirar el reloj, es muy importante. Soy líder de la parroquia, me desempeño como catequista
ministra extraordinaria de la comunión, pertenezco al consejo y, mejor dicho, ayudo en todos. La gracia que ha recibido toda la comunidad de parte de la parroquia, yo creo que es su acogida y su amor. Y eso ha hecho que la parroquia siembre en Envigado una comunidad compacta, una comunidad con esperanza, con la alegría de vivir como cristianos y hermanos. Tenemos que darle infinitamente gracias a Dios porque esta ciudad y la misma parroquia se debe a esa unidad entre parroquia y la alcaldía. La Semana Santa significa para la comunidad una catequesis. Yo creo que es la mejor catequesis que se puede dar, la mejor evangelización, donde se da a conocer a Cristo por medio de unas imágenes, procesiones, o de la Eucaristía, viviéndolo y comiendo de él. El inicio de las celebraciones de la Semana Santa es un elemento muy importante dentro de la manifestación de fe alrededor del mundo. El mundo católico comienza a conmemorar la pasión de Cristo a través precisamente de esta manifestación de las realizaciones de diversas Semanas Santas. Es muy importante aquello para el municipio de Envigado, pues es la forma en que la feligresía también puede participar activamente de las celebraciones y de las conmemoraciones que llevan en su corazón a través de la fe y de la gracia. Es como en aquel momento comienza una tradición, comienza una cultura espiritual y religiosa que hace que cada vez más se vayan incorporando elementos nuevos y se vaya apostando por fortalecer esta manifestación dentro del municipio y que va también aportando a su identidad y reconocimiento regional. Mi abuelo, junto con otros comerciantes, conformaron el paso de la primera estación, Jesús condenado por Pilatos. En la Semana Santa de la parroquia Santa Gertrudis se vive de una manera muy familiar y esa familiaridad empieza con la invocación del Espíritu Santo. Sin él no podríamos hacer nada. ¿Y en qué nos basamos? En una logística que está organizada por los diferentes grupos pastorales. La gracia de la Iglesia fortalece la sociedad. Precisamente de una manera muy fuerte, la Iglesia y la gracia de Dios han fortalecido la comunidad envigadeña a través de diferentes obras sociales que se han venido manifestando con más fuerza, sobre todo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 16, hay una reflexión muy linda. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Entonces a estas tierras envigadeñas, hace más de 250 años, llegó la gracia del Evangelio. Y durante estos 250 años, aquí ha habido gracia tras gracia. Soy Ana María Jaramillo Restrepo, soy envigadeña, soy parroquiana de la parroquia de Santa Gertrudis Envigado, de corazón profundamente parroquiana. Mi familia ha sido envigadeña de toda la vida, desde los inicios del municipio. Entonces, por lo tanto, mi vida y la de mi familia han girado siempre en torno a nuestra parroquia. Les quiero contar que en Envigado la parroquia siempre ha sido centro de todo, ha sido centro religioso, centro de desarrollo espiritual, trascendente, pero también de desarrollo social, cultural, político, porque en torno a ella ha ido creciendo nuestro municipio.
En Envigado, digamos, la parroquia ha tenido mucha injerencia en la educación y ha tenido su colegio parroquial. En él yo estudié desde mi niñez. Yo empecé a estudiar en primero de primaria, me gradué en 11 en el colegio. En ese caminar de la parroquia, pues tuve momentos muy trascendentes en mi vida de crecimiento espiritual y religioso, como por ejemplo fui bautizada en esta parroquia. La gracia del bautismo. Imagínense que el primer bautizado de esta parroquia fue un esclavo llamado Salvador. Así registra el libro de bautismos. En la parroquia de Santa Gertrudis fue bautizado Salvador, esclavo de. ¿Cuántos matrimonios, cuántas bendiciones de hogares, cuántas primeras comuniones, cuántas confesiones, gracia tras gracia, cuánta obra de caridad? La parroquia es abierta a todos, la parroquia es muy holística, es muy sinodal, es muy acogedora y nos permite dar y recibir en torno a los dones que tenemos para participar. La parroquia se ha dado en la forma social, digámosle así, practica las 7 obras de misericordia. Da de comer al hambriento con sus mercados, da de vestir con su ropero, hasta le lleva medicina a las personas que no les alcanzan a llegar y muchas otras cosas más. Tenemos unos elementos importantísimos como lo son la fundación, por ejemplo, en 1886 del Colegio Santa Gertrudis la Magna, que fue prácticamente una semilla educativa para todo el sur del Valle de Aburrá. Aquella obra la inició el padre don Simón de Jesús Herrera. Para la década de 1890 es muy importante mencionar y señalar la inauguración del Colegio de las Hermanas de la Presentación, que no solamente se dedicaron de una forma educativa a velar por las juventudes envigadeñas, sino que también en aquella época les correspondió cuidar a los enfermos y a los más necesitados. Fue una manifestación hermosísima del trabajo en equipo, de la sociedad, de los sacerdotes y de la gracia y de la fe. Para los años 60 tenemos también uno de los hechos más bellos, que es la fundación del Colegio Francisco Restrepo Molina, que no solamente ayuda en las labores educativas ya de un municipio industrializado con unas nuevas generaciones de jóvenes, sino que le hace honor a uno de los principales médicos que contó el municipio, el doctor Francisco Restrepo Molina. Yo, por ejemplo, estudié en el Colegio Restrepo Molina, nos enseñaron muchos valores, el respeto, la honradez, la confianza en Dios, tener mucha fe. En los años 70, la obra también más bella es el cementerio parroquial del municipio, que en algún momento llevó el nombre de Cementerio de la Resurrección y hoy en día se le reconoce como cementerio parroquial. Y precisamente durante todo el tiempo la parroquia se preocupó por la dotación y el embellecimiento del camposanto. La última intervención de magnitud la adelantó el párroco Pablo Villegas López, quien hizo la construcción del cementerio moderno. El aporte de los párrocos que han estado al frente de la iglesia Santa Gertrudis la Magna y posteriormente de su Semana Santa ha sido invaluable. Desde el primer padre, el presbítero Cristóbal de Restrepo, hasta el equipo actual de sacerdotes con que cuenta la parroquia, todos han estado con un alto compromiso, no solamente para mantener los bienes materiales y la presencia del templo, sino también fortalecer la gracia, la espiritualidad, el acompañamiento a los feligreses en su crecimiento personal. Quiero resaltar la figura del padre Jesús María Mejía Bustamante, un hombre de Sonsón, Antioquia. Estuvo en Envigado como 38 años de párroco y 11 de vicario parroquial. Estuvo aquí 49 años. El padre Mejía, una de las anécdotas importantes
A él le tocó continuar el templo de Santa Gertrudis, porque cuando él llegó a la parroquia, primero de coadjutor y luego de párroco, debió continuar en una obra ya iniciada por el anterior párroco. En un viaje de él a Europa y a los santos lugares, trajo la idea de los 2 torreones de color rojo que están en el templo de Santa Gertrudis. Un día el padre Jesús María Mejía Bustamante va hasta Europa a traer imágenes, a traer ornamentos sagrados, a traer el órgano tubular de Santa Gertrudis para que amenizara, para que acompañara la liturgia de la iglesia. Hace muchos años se trajeron este reloj del Padre Mejía porque en ese tiempo la gente en sus casas no tenía relojes. Entonces se basaban, era por la hora que daba la torre, las campanadas, ya. Con eso se basaban los trabajadores en las fincas o en las casas donde no tenían el reloj. El padre Monseñor Nelson Sierra, que no solamente dejó una marca muy fuerte dentro de la sociedad envigadeña, sino a quien le correspondió la restauración del templo parroquial al estado de conservación en que lo encontramos en la actualidad. Monseñor Nelson Sierra Pérez buscaba quien pintara la iglesia y yo vine a conversar con Monseñor Nelson y le expliqué que podíamos hacer unas exploraciones en las capas de color que tiene la iglesia para elegir los colores. Las primeras etapas fue explorar qué colores caracterizaron la iglesia en su mejor momento. Debajo de esas capas de pintura gris aparecieron lentamente colores de gran calidad, trazos de laminilla de oro que era muy utilizada en la decoración de la época. Estamos hablando en la década del 30. Y en esta historia tan larga, aquí ha habido mucha gracia. La gracia del sacerdocio, la gracia de la comunidad y la gracia de la caridad. Hemos recibido de su plenitud gracia tras gracia en estos 250 años. Todas las generaciones y de aquí para adelante también ojalá siga siendo lo mismo. Recibiendo gracia tras gracia de parte de los sacerdotes y de nuestra patrona Santa Gertrudis. Que Dios nos conceda abundantes gracias en estos 250 años. Agradecemos a Dios su presencia entre nosotros. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Buen tiempo para todos.